tú me dices más el formato, si es que la pregunta entre medio, ¿cómo lo hacen? Espérate, déjame, estoy dando la bienvenida. Bienvenidos. Bienvenides. Entonces, el formato, Alejandro, es que tú haces tu presentación más o menos, ¿cuánto? ¿40 minutos, 45 minutos por ahí? Sí. Sí. Y después los asistentes van a poner preguntas que nosotros tratamos de agrupar y hacértela al final, ¿ah? Pues la idea Súper, es yo que no tú veo puedas... entonces las preguntas. Yo no me dedico a ver las preguntas. No, Tú me no, las... Ok, perfecto. son sorpresas al final. Bien, muy buenos días a todas y a todos a esta nueva sesión de este taller que está pensado para constituyentes, pero que en realidad tiene que ser de interés probablemente para todos los ciudadanos que están dedicados a entender qué es lo que está pasando en Chile y cuáles son los grandes dilemas que enfrenta el proceso constituyente que se está ya en curso. Eh, Como el título del taller lo indica, el concepto es que queremos identificar aquellas claves que pueden hacer que nuestra convención constitucional sea exitosa. Hoy día tenemos el placer de tener con nosotros al profesor Alejandro Mico, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que nos va a hablar básicamente de constitución e impuestos desde una lógica de financiamiento sustentable y justo para el Estado. Alejandro, ustedes probablemente lo conocen, pero de todas formas, a lo mejor algunos de sus detalles más íntimos no los conocen. Alejandro es de Concepción, estudió en la Alianza Francesa de Concepción, pero luego es ingeniero de la Universidad de Chile, no ingeniero, ¿sí, ingeniero comercial, Alejandro? ¿O No, civil industrial. civil, industrial de la Universidad de Chile? Y luego tiene un doctorado en Harvard. Estuvo trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo varios años, y de ahí se vino a trabajar al Ministerio de Hacienda, donde fue coordinador de política macro, de política de mercado de capitales. Fue mi contraparte, yo era superintendente y Alejandro era representaba al ministro de Hacienda entonces, y luego fue subsecretario de Hacienda en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet prácticamente todo el tiempo. Entonces, tiene una enorme experiencia, ha trabajado en muchas reformas tributarias en Chile y en América Latina, así que creo que es una de las personas más indicadas para poder tener una visión de largo plazo, una visión bien estructural del tema el financiamiento justo del Estado, que es tan necesario para poder, por ejemplo, proveer derechos sociales de manera que todas las generaciones se beneficien. Alejandro, muchas gracias por estar acá y la palabra es tuya. Muchas gracias, Guillermo. Primero, un placer estar acá. Una tremenda iniciativa que están haciendo ahí la Facultad de Economía y Negocio con la Facultad de Derecho. Guillermo, a ti agradecer esta oportunidad de estar tratando de hablar de estos temas. Voy a tratar de separar la presentación en dos partes. La primera parte fue una parte que les voy a reconocer, de la cual aprendí mucho yo en esta pasada, porque me traté de ir un poco más a el tema de constitución e impuestos, en términos de tratar de identificar cuáles son las cosas más claves o cuáles son los principios claves que tiene que tener una constitución respecto a los impuestos. Entiendo que la idea de esto es tratar de entender cómo la constitución que uno quiera desarrollar para el país, para el futuro, qué elementos referentes a impuestos debe tener, eso por un lado. Y segundo, la segunda parte es un poco ver la realidad chilena en términos de los impuestos, el tema de los impuestos en la sociedad cuando se va desarrollando, el tema de si todos los impuestos dan lo mismo o no, como algo más, más bajado, más aterrizado del tema impositivo en términos de políticas. ¿Ok? Entonces la primera parte, como les dije, es esta parte más relacionada con constitución y impuestos, y tratar de entender un poquito, como lo dice el primer punto del temario, cuáles son los principios generales presentes en las constituciones occidentales. ¿Okay? Y después voy a tratar de ver cuáles son los principios que están actualmente en la Constitución referente al tema, solamente obviamente al tema tributario, y después algunos temas que creo
desde mi perspectiva, obviamente, opinión personal nomás, creo van a ser temas que van a poder surgir en el debate constitucional en esta área de temas de impuestos y constitución. Y después está como la segunda parte, que la vamos a ver después, son los objetivos de los impuestos, impuestos y crecimiento, impuestos y bienes públicos, estructura impositiva chilena, Chile versus la otra. Okay, eso es como el temario que tengo pensado, por lo tanto, como les dije, la primera parte es como más un nexo más obvio entre la Constitución y el impuesto, y la segunda como una pequeña descripción más de los impuestos en Chile y su comparación con el mundo. ¿Ok? Bueno, el primer tema, obviamente, que antes de hablar impuestos, dentro de los impuestos son, obviamente, todos sabemos que los impuestos son una imposición que pone el Estado para financiar cosas. Por lo tanto, el primer tema principal que tiene de los principios generales, que está relacionado, obviamente, uno a uno con los impuestos, está esta idea del deber del contribuir a los gastos públicos. Entonces, ahí el tema es las constituciones en general. Primero plantean que el Estado tiene como objetivo principal promover el bien común y para ello deben proporcionar las condiciones sociales que permitan el desarrollo material y espiritual de sus habitantes. ¿Okay? Y para lograr esto, sea cual sea el tema o cómo se estipule después la Constitución en los otros ámbitos, se requiere que para el cumplimiento del fin que termine teniendo o los principios generales en términos más importantes, así como el tipo de país que uno quiere tener, se requieren recursos. Y entonces, por lo tanto, hay un principio general que es el tema del deber de todos nosotros, el deber de, en forma solidaria, de financiar estas necesidades que tiene el Estado para cumplir su rol final de el bien común. Por lo tanto, el tema principal es esta idea de, y creo que es importante, el deber primero de que todos solidariamente tenemos que aportar a el financiamiento de las políticas o de la institucionalidad del Estado para que éste se dedique al bien común. ¿Okay? Este concepto no está en todas las constituciones en forma explícita, algunas sí la tienen, como la española o igual algunas latinoamericanas más nuevas, como la colombiana, boliviana de Ecuador, pero todas al final las tienen en forma indirecta, o ya sea porque lo hacen de alguna forma de distintas, lo hacen ya sea mezclando otros principios generales, por ejemplo en el caso alemán este principio después es recuperado en términos de cuando el Estado alemán se declara un estado de bienestar, eso conlleva una serie de cosas, entre ellas el deber de contribuir al gasto. Entonces este es un primer principio que es fundamental, entender el principio de que todos debemos contribuir a los gastos públicos. ¿Okay? Y ahí uno pasa más a los principios más propiamente tales del tema de los tributos y la Constitución. Y hay un tema que es fundamental y que está desde los orígenes de la Constitución, está el principio de legalidad. El principio de legalidad es bastante simple y dice al final del día que los impuestos, cualquier impuesto que uno quiera poner en la sociedad, tiene que tener una ley que lo soporte. Y esto viene desde el origen estamos hablando de los orígenes más así, desde los principios más arcaicos de todas las constituciones. La Carta Magna parte con esta idea ya en 1215, la Carta Magna de Inglaterra, porque es parte, esta idea del principio de legalidad viene con ponerle límites al príncipe o al soberano en su momento, decir, ¿sabes qué? Usted no puede poner todos los impuestos que usted quiera, si me quiere poner un impuesto tiene que tener un principio de legalidad por atrás. Y ahí está la idea, una de las frases famosas de la Carta Magna es, no impuesto, todo impuesto tiene, no puede haber un impuesto que no tenga representación, es decir, que no puede haber un impuesto que no haya sido, que tenga su origen en la voluntad popular de la gente, de la representación. Y es así que parte el Congreso o la Cámara en Inglaterra como un elemento fundamental, el principio de legalidad en los impuestos, se va desarrollando y ya en el siglo XVII queda establecido en el Parlamento británico que solamente la Cámara de los Comunes, que es la Cámara electa, puede establecer impuestos.
Este es un tema muy recurrente, la idea de irle poniendo temas al soberano de que los impuestos o la plata que se le pida a la contribución obligatoria a la gente de la población tiene que estar detrás de una ley. También está en la fuente de la revolución de Estados Unidos. Recuérdense que parte la revolución de Estados Unidos con esta idea de que es una protesta contra los impuestos de Gran Bretaña. ¿Ok? Por lo tanto, es un tema que es el principio de legalidad, que es fundamental y que a pesar, nuevamente, no está en todas las constituciones expresamente establecido, pero sí indirectamente a través de elementos de unión de otros principios o de otros elementos de la Constitución. Pero este es un elemento que se repite una y otra vez, esta idea de que no puede haber un impuesto que no esté relacionado con, que no haya sido aprobado de alguna forma en forma democrática por el órgano más representativo en eso. En general, esto significa que en todos los países pase por los congresos, que es como el órgano donde la representación es más directa. Por lo tanto, eso es un principio clave. Todo impuesto que se quiera poner tiene que estar establecido por ley, y esto es un tema muy, muy importante. Segundos puntos, están los temas de principios generales, está el principio de proporcionalidad y de capacidad de pagar. Nuevamente, estos son principios que se han ido desarrollando más en el último tiempo, pero obviamente también están, siempre han estado, o las constituciones los iban poniendo en función de juntar varios principios, otros principios que estaban en las constituciones. ¿Qué es el principio de proporcionalidad y de capacidad? Y de capacidad de pagar. El principio de proporcionalidad y de capacidad de pagar tiene como dos aristas que salen de acá. Partamos por el primero del tema de la capacidad de pagar. Partamos por el principio de la proporcionalidad. Ok, disculpen por... ¿Qué dice el principio de la proporcionalidad al final del día? Es que el principio de la proporcionalidad dice relación de que los impuestos que uno quiera poner o que uno quiera establecer tienen que estar relacionados con el fin, o tienen que ser proporcionales con el fin que uno declara para los cuales son necesarios. ¿Okay? Esto de alguna forma lo que nos quiere decir, como ejemplo, yo no puedo poner un impuesto de un 100% en una actividad diciendo que es para financiar las acciones de bien común que tiene que establecer el Estado. Porque en ese caso es como desproporcionado, puesto que si yo pongo un impuesto a una actividad del 100% de las utilidades, por ejemplo, obviamente esa actividad nunca se va a desarrollar por el sector privado. Por lo tanto, en ese caso se rompe este principio de proporcionalidad, ¿ok? Puesto que si yo estoy diciendo que los impuestos son para financiar actividad, para financiar el bien común, yo no puedo poner un impuesto que sea del 100%, porque eso haría al final del día que la actividad no se desarrolle. En ese caso, el impuesto estaría haciendo una labor que no es proporcional y que es exagerada, y que finalmente está siendo más puesto ahí no con el fin del impuesto, de recaudar para financiar o para el logro del bien común por parte del Estado, sino que para otro fin, que en ese caso, si pongo el 100%, es simplemente para que esa actividad no sea realizada por los privados. Obviamente, uno como Estado puede querer quizás que alguna actividad no la realice el Estado, pero para eso no usar el instrumento del impuesto, ¿ok? Eso es como el tema clave aquí, el tema de la proporcionalidad. Esto puede pasar también, imagínense si yo quiero... también estoy en el gobierno y hay un grupo en la población al cual quiero castigar, en términos de que quiero de alguna forma impedir que se desarrolle o que ese grupo de la población tome el poder. Yo puedo ir y poner impuestos relacionados con las actividades que están haciendo, de tal forma de simplemente usar los impuestos como un mecanismo para reducir el poder que tiene o la capacidad de influencia que tiene ese grupo, y en eso pongo un impuesto extremadamente alto, que puede ser un impuesto expropiatorio. ¿Qué quiere decir esto? Un impuesto que sea
desproporcional a el fin que uno quiere. Y aquí he dicho este tema, el tema también, la proporcionalidad ha sido utilizado en muchas partes por las Cortes de Justicia Europea, como esta idea de que no puede ser expropiatorio un impuesto, ¿ok? Un impuesto, yo no puedo poner un impuesto que al final del día sea tan alto que al final del día el fin que está haciendo sea expropiar al dueño o a quien está produciendo esa renta de todos los beneficios, y lo quiere al final del día que esa actividad la termina haciendo el Estado. Por lo tanto, este principio de proporcionalidad tiene esa relación, es un punto bastante importante que se ha ido desarrollando recientemente en los países occidentales. En las Cortes de Justicia Europea se toma mucho y ha entrado en varios elementos, ha estado presente en sus decisiones. ¿Okay? Después está el principio de la capacidad de pagar. Y proporcionalidad, ya lo vimos, pues está más atacado por este principio de que los impuestos tienen que estar relacionados con su fin. Y el tema de la capacidad de pagar, este principio que es el hecho de, al final del día, de que se ha ido reconociendo a nivel de las discusiones constitucionales que los impuestos yo los tengo que cobrar en función de cuánto realmente puede aportar cada uno de los ciudadanos. ¿Okay? Y ahí hay una serie ¿cómo se llama?, de países que lo tienen establecido directamente, como Italia y España, en sus constituciones, que cada uno tiene que contribuir al gasto público en proporción a sus recursos. Es decir, que obviamente si yo tengo a alguien que tenga muy bajos niveles de ingreso, uno puede entender que eso no se cobre impuestos, los impuestos sean mucho más reducidos para ellos que para quien tiene más ingresos. Esta idea de la progresividad en los impuestos se ha ido cada vez asentando más y ha ido poniendo, en muchos países claramente se establece, inclusive en las constituciones, como ya dije, Italia y España, y en otros países no está en la Constitución, pero el Tribunal Constitucional alemán lo ha derivado de la igualdad ante la ley. Este concepto que, pensando uno, inclusive el concepto de igualdad ante la ley, el Tribunal Constitucional de Alemania ha establecido que eso es fuente de decir, ¿saben qué? La igualdad ante la ley, obviamente que tiene que tomar en cuenta el concepto de que las capacidades de pago que tiene cada uno, por lo tanto, es igualdad ante la ley, esta idea de que si alguien tiene pocos recursos tenga que pagar menos impuestos que alguien que tenga más, inclusive como un principio de igualdad ante la ley, lo cual pareciera contradictorio, pero inclusive el TC ha tomado ese concepto de igualdad ante la ley como un elemento para ir afianzando esta idea de que en la Constitución tiene que estar esta idea de la capacidad de pagar. ¿Ok? Otro principio importante que inclusive, como ya lo mencioné, está en otras constituciones, el principio de igualdad ante la ley, que, bueno, como estaba diciendo, los alemanes lo utilizaron, el TC alemán, para justificar la idea de que uno paga en forma proporcional a lo que puede pagar. El principio de igualdad ante la ley, que muchas veces uno podría llegar a pensar, a decir, al contrario de lo que el TC alemán terminó entendiendo este principio de igualdad ante la ley, como decir, ¿sabes? Que todos los ciudadanos debemos pagar exactamente lo mismo en términos de carga tributaria. ¿Ok? Claramente eso no es lo que está detrás del principio de igualdad ante la ley. El principio de igualdad ante la ley en todas las constituciones o en todos, al final del día, en todos los regímenes occidentales, al final del día se entiende como un principio que admite una serie de situaciones diferentes, que las situaciones diferentes sean tratadas en forma diferente, que las condiciones, por ejemplo, de la capacidad de pago de cada uno de los ciudadanos es una situación diferente, que debe ser tratada en forma diferente. Pero ¿qué me está diciendo ahí el principio de igualdad ante la ley? Es que personas que estén dentro de estas categorías diferentes, pero ya establecida que unas personas están de una misma categoría, esas personas dentro de esa categoría deben tener la misma responsabilidad de aporte al Estado,
al financiamiento del Estado. Eso es lo principal que me dice, ¿cómo se llama?, el principio de igualdad ante la ley. Lo que es interesante, sí, del principio de igualdad ante la ley, que permite, como ya he dicho, todas estas situaciones diferentes, que las situaciones diferentes sean tratadas en forma diferente, es que el principio de igualdad ante la ley, que está a nivel de constitucional, permite estas diferenciaciones de cargas tributarias en grupos distintos, pero este tratamiento diferenciado tiene que tener una base justificada y racional. Está entonces apareciendo esta idea de la no discriminación arbitraria. Entonces el principio de igualdad ante la ley, al final del día, lo que trata de buscar más principalmente es que yo no puedo poner impuestos que sean diferenciados a través de distintos grupos de la sociedad sin una justificación racional. ¿Okay? Por lo tanto, le pone un test a decir, y lo cual es muy importante, le pone un test a decir, usted me tiene que justificar en términos racionales porque tal grupo tiene que pagar más o tiene una carga distinta a tal otro. Y ese es un tema, volviendo al tema de la legalidad. ¿Se acuerdan que partimos hablando esta idea de que el principio de legalidad parte como uno de los elementos más iniciales de todos los principios relacionados con lo tributario en las constituciones, con esta idea de defender a los ciudadanos de actitudes arbitrarias del príncipe o del rey en su momento y después del poder del Estado. Esto es una forma también de proteger eso en términos de que se entiende de que grupos dentro de la sociedad pueden pagar distintos, pero esa diferenciación tiene que ser justificada. Por lo tanto, en el ejemplo inicial que partí, si yo soy el gobernante y veo que alguien que está contra mí, un grupo que está contra mí, quiero perjudicarlo poniéndole impuestos más altos, en teoría yo podría poner a ese grupo impuestos más altos, pero tengo que justificar y tiene que ser una justificación racional y que no sea discriminatoria y que tenga una base para el logro del bien común. Por lo tanto, esto es bien importante, es muy importante establecer. Y este principio de igualdad ante la ley claramente ha quedado establecido en muchos tribunales constitucionales, Francia, Alemania nuevamente, y tanto el chileno, que esto no quiere decir nuevamente que no es racional que gente de mayores, o algunos grupos que tienen, digamos, mayores capacidad de pago, los impuestos no puedan ser más altos para las personas que tienen mayor capacidad de pago. Claramente eso, al final del día, todos los que se han dicho que este principio de igualdad no es eso, sino que dice relación más con situaciones diferentes que no sean arbitrarias. Y claramente la capacidad de pago es una situación diferente, que no es arbitraria, por lo tanto puede estar, que no es, ¿cómo se llama?, no es algo discriminatorio poner mayores tasas de impuesto diferenciadas por ingreso, por los ingresos que tengan las personas, tanto del capital o del trabajo. Esta es una norma que se ha tendido a usar. El caso de Francia y Alemania, los tribunales constitucionales han declarado bastantes veces leyes inconstitucionales en base a que no hay una justificación racional para la discriminación que esas leyes están tratando de poner en las tasas de los impuestos. ¿Ok? Otra idea que no está tampoco siempre, está la idea, este principio de no retroactividad de los impuestos, está esta idea que es que se plantea sobre un tema un poco más económico, de decir, saben que no debemos tener impuestos que sean retroactivos en términos de que es importante que cuando se toman las decisiones tienen que ser tomadas en base al conocimiento de las consecuencias tributarias que estas van a tener en el tiempo. Por lo tanto, esta idea de que yo tomo la decisión y después cambio la regla, se trata de proteger esa idea de decir que una vez, lo que se llama en términos económicos, una vez que yo hago una inversión y esa inversión queda hundida, después me pueden cambiar las reglas del juego y termina siendo un poco expropiatorio.
a modo de ejemplo, supongan que yo le digo a todo el mundo, saben que el impuesto a la generación de electricidad con hídrica va a tener una tasa de impuesto de tanto, que va a estar establecida, no sé, tiene un impuesto específico de tanto, no sé, 5%. Ok, yo hago la inversión de, no sé, $1.000 millones, al día siguiente de que termino la inversión, hay un cambio brutal en el impuesto específico a esa actividad que hace subirlo y que al final del día pasa de 5, no sé, a 90. Obviamente de eso yo ya hice la inversión, ya tengo todo hundido, ya hice la inversión, no tengo cómo llevarme la represa. Obviamente que la idea, lo que busca este principio de no retroactividad es tratar de evitar eso. Pero ojo, no es algo absoluto y es súper importante entender esto, que si uno llevase esta idea del principio de no retroactividad al extremo, yo no podría cambiar nada. Yo nunca podría cambiar las tasas tributarias, lo cual no tiene sentido tampoco. Por lo tanto, la idea acá hay un margen de entendimiento y que al final del día tiene que ser catalogado en todas partes, ya sea por los tribunales constitucionales o por el tema de los mismos tribunales de justicia. Esta idea de principio de no retroactividad no puede ser llevado al tema al pie de la letra, como se dice. Yo no soy abogado, así que me puedo permitir una serie de imprecisiones del lenguaje, pero esta idea del principio de no retroactividad, que es muy importante para el tema económico, obviamente, la idea de uno podría entender que es mantener las reglas del juego relativamente establecidas en base a cuando yo entro a hacer mis decisiones, estas se mantengan más o menos en el tiempo. Pero quiero insistir, este tema, el tenor literal no puede ser, y así ha sido entendido por muchos TC a nivel del mundo también. Entonces aquí es un tema que tiene que estar muy equilibrado después, que esto no puede ser algo tomado al pie de la letra, sino que tiene que estar se termina viendo muy caso a caso. A modo de ejemplo, yo perfectamente puedo, muchas de las inversiones mineras, por ejemplo, en Chile, o no sé, o de cualquier inversión en cualquier industria que llegaron en los años 90, había una tasa de impuesto corporativo de, no sé, de un 15%. El hecho de que el país haya decidido para subir el impuesto corporativo de 15 a 27 durante el periodo en las últimas 2 décadas, no va contra el principio de la no retroactividad, ¿ok? Porque es una decisión que obviamente el soberano, los pueblos tienen derecho a ir cambiando sus tasas impositivas a través de de sus cargas tributarias, ¿ok? Por lo tanto, en ese punto, esa idea, esa subida de tasa del 15 al 27, obviamente nadie podría ir a decir que rompe este principio de no retroactividad, en términos de decir, oiga, yo entré a este país cuando la tasa era 15 corporativa, ahora me la van a subir a 27, no me puede hacer, todo debe ser para las nuevas inversiones, en los nuevos negocios, no. Eso no está acá. Otra cosa distinta es si es que uno quiere poner algún impuesto específico o algo concreto, alguna cosa concreta en algún lugar, uno tiene que echar ahí a justificar si esto es de aquí para adelante o si que hay alguna racionalidad de que temas que hacia atrás puedan ser vistos o no. Pero es un principio, como quiero decir, es un tema que no se puede tomar al pie de la letra, pero sí es importante porque ayuda en términos de poner el principio, esta idea general, esta idea general de que tratar de que las reglas sean lo más claras y que de alguna forma cuando yo entro a tomar alguna decisión, que puede ser financiera, de inversión económica, pero también otras decisiones, cuando me voy a ir a un país, que de alguna forma las decisiones no tengan efectos retroactivos. ¿Okay? En la práctica esto se ha llevado a que generalmente se termina viendo que en términos nominales no sea retroactivo. ¿Okay? Que también al final del día está esta idea de que hay un juicio que tiene que irse tomando caso a caso. ¿Okay? Esto está presente en muchas constituciones. No como siempre, no todo siempre está directamente escrito, pero por ejemplo, nuevamente tomando el tema de Alemania, esto no está en la constitución alemana expresamente establecido, pero el TC, el Tribunal Constitucional Alemán, ha tomado que la no retroactividad está en el concepto de imperio de la ley, que es
la traducción de rule of law, que incluye este concepto del concepto de seguridad legal y de public trust, que es la idea de credibilidad del ciudadano. Entonces, bajo estos dos principios, termina siendo que el TC alemán toma este principio de no retroactividad también como como un principio general. ¿Ok? Hay temas que ya son de menor, van cayendo un poco, es el tema de que se llama como el principio de credibilidad de la autoridad tributaria administrativa, que muchas veces no está expresamente establecida para el caso concreto del tema tributario, pero está mucho más relacionado con la normativa del debido proceso, ¿okay? En términos más generales, ¿okay? Que exista, que siempre tiene que haber, tratar la idea de que el principio que es importante que se establezca que siempre exista un debido proceso cuando alguien está siendo cuestionado por la autoridad tributaria administrativa. Conceptos como que tiene que haber, bueno, un debido proceso, no sé, el tema de la notificación, que hayan temas de plazo, etcétera, en el proceso. Esto igual está establecido, ¿cómo se llama? Que también la autoridad tributaria tiene que estar también acotada, tiene que tener algún nivel de estar en alguna fuente acotada el poder que tenga o el ámbito en el cual pueda operar. Esto es algo mucho más general que el tema de autoridad tributaria, sino que está relacionado con cualquier autoridad administrativa del país, por lo tanto, pero igual se toma que igual es importante y que tiene un impacto obviamente muy importante en el tema de los tributos, puesto que también hace creíble el sistema tributario como algo justo, que va a haber credibilidad en términos de que va a haber todo ciudadano, hay unas reglas y esas reglas se van a cumplir, si no se cumple, si el ciudadano cree que el contribuyente no se están cumpliendo, hay un proceso por el cual él pueda también defenderse de estas decisiones. Por lo tanto, es algo, diría que es de menor. No es relacionado para nada directamente con lo tributario, pero es importante que la Constitución también dé esta cabida de que siempre tiene que haber una capacidad de defensa ante las autoridades. ¿Okay? Otro punto importante que aparecen, tanto como principios, pero como cosas importantes a tener claramente establecido, no es que esté el principio en la Constitución, pero está todo el tema de que los acuerdos internacionales, todos sabemos que pasan a tener, tienen que cumplirse más allá de lo que yo establezca en las constituciones. Si yo tengo acuerdos internacionales, esto no es solamente para el tema de tributarios, sino que para todos los temas de derechos humanos, etcétera, de Chile, el país, o los países, no hablemos de Chile, sino que los países en general firman una serie de acuerdos, y esos acuerdos pasan a ser, a tener, ¿cómo se llama?, activos a nivel del país, como leyes, pasan a ser leyes de los países. Por lo tanto, los acuerdos internacionales tienen que ser respetados, por lo tanto, están ahí al lado y muchas veces hay que tomarlo. Son temas que van como en paralelo al tema constitucional en términos de poder para ser cumplido, que se tienen que cumplir. Y ahí hay distintos acuerdos, están los acuerdos bilaterales, los acuerdos multilaterales y los acuerdos completamente unilaterales. Y ahí está, por ejemplo, estas son cosas que pasan en el país, y que, bueno, simplemente para hablar un poco, en la reforma del 2014, el 2014 Chile, ¿se acuerdan? Se establece en Chile el régimen semi-integrado, que al final en palabras simples, es decir, que los impuestos que yo pago a nivel de mi empresa, imagínense, soy dueño de la empresa, gano 100 pesos, la empresa paga el impuesto de su impuesto de primera categoría, al final del periodo, es decir, paga 27%. Cuando a mí, persona natural, dueño de la empresa, recibo un dividendo de esta empresa, la empresa ganó 100, me distribuye conceptualmente los 100 pesos de utilidad a mí, al final de ese año me toca a mí pagar como persona natural, Alejandro Mico, me tocaría pagar mis impuestos a la renta sobre esas ganancias del capital.
En el caso de antes de la reforma del 2014, todo lo que había pagado la empresa, esos 27 pesos que había pagado la empresa como impuesto de primera categoría o corporativo, yo, Alejandro Mico, al momento que se me distribuían las utilidades, esas utilidades de 100 pesos, me tocaba a mí pagar mis impuestos personales, supongamos que hubiesen sido impuestos, estaba en el bracket más alto de la época, que era en 35%, yo podía decirle a impuesto interno, ok, voy a pagar mis 35, pero ojo, mi empresa ya pagó 27. Antes de la reforma del 2014, esos 27 pesos que había pagado la empresa me servían a mí como crédito tributario. ¿Okay? Es decir, yo al momento de pagar mis impuestos como persona natural, que tenía en el ejemplo que estaba dando, pagar 35, yo decía, yo ya pagué 27, solamente me toca pagar el remanente. Ahora con la reforma del 2014, que todavía sigue vigente esa parte, es decir, sabes que yo no puedo utilizar el 100% de ese crédito, no puedo utilizar el 100% de ese crédito, esos 27 pesos, sino que solamente puedo utilizar el 65% de esos créditos. Es decir, tengo que multiplicar 27 por 0.65 para ver cuánto yo puedo terminar utilizando como crédito de lo que pagó la empresa para mí. Eso hace que la tasa impositiva finalmente, que si tuviese crédito del 100% sería 35, en el caso de la ley de crédito parcial, del sistema semi-integrado, mi tasa final termina siendo 44,45. ¿Okay? ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque esto no se pudo aplicar a todos los países. ¿Por qué no se pudo aplicar a todos los países? No se pudo aplicar a todas las personas que no eran residentes en Chile. ¿Y por qué no se pudo aplicar a todas las personas que eran residentes en Chile? Es decir, si un extranjero había hecho una inversión en Chile, se sube el impuesto de primera categoría, pero no le puedo decir a ese extranjero, cuando se quiera retirar la plata, decirle que no va a poder utilizar el 100% de lo que pagó su empresa como crédito para los impuestos finales que tenga que pagar el extranjero. ¿Y eso por qué? Porque Chile ha firmado una serie de acuerdos de no doble tributación, donde esta idea de que todo lo que se paga como primera categoría es crédito está establecido en estos acuerdos. Por lo tanto, había un acuerdo internacional que me decía que siempre tenía que aceptarse el 100% del crédito del impuesto corporativo como crédito para el pago de los impuestos finales para los ciudadanos que venían de ese país con el cual Chile tenía tratados de no doble tributación. Por lo tanto, en ese caso, el acuerdo bilateral pasó a ser más importante. Hay miles de otros acuerdos, el tema de los acuerdos tarifarios, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio tienen tarifas reducidas, por lo tanto, y eso yo una vez que lo firmé, hay una serie de reglas que no puedo cambiar después unilateralmente. Después, acuerdos multilaterales, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, ese es un tema que hay que tener siempre claro. El tema de los acuerdos internacionales siempre van a estar rigiendo independientes y hay que tomarlo en cuenta eso. Por otro lado, y este es un tema que está más anexo, es un tema de interpretación de las leyes tributarias. Hay mucho, y aquí también un tema que se ha ido desarrollando mucho en el último tiempo a nivel mundial. Este concepto, que una cosa es lo que está escrito en la ley y otro expresa como escrito literalmente en la ley, y otro es el espíritu que tenía la ley. Los voy a hablar en términos completamente no jurídicos esto, pero está esa idea de decir que, ¿saben que yo tengo, en general las leyes se interpretan, la interpretan las cortes en general, pero tiene que haber cierto grado de capacidad de interpretación, que no es fácil, obviamente, porque si yo dejo todo al libre, la interpretación libre en temas tributarios, al final pierdo toda certeza. Pero sí es importante, sobre todo en el tema tributario, y esto se ha ido viendo a través del tiempo en todos los países, y se ha ido incorporando legislaciones que van en esta línea. La idea importante de decir, ¿sabes quién? Sobre todo en el tema tributario, ojo que si uno se va
simplemente por el tenor literal de la ley, es muy fácil que uno pueda encontrar algún camino, el contribuyente pueda encontrar algún camino a través del cual pueda ir sorteando lo que sale expresamente establecido en la ley, y con eso termine sorteando el deber de pagar impuestos. ¿Okay? Eso es lo que se llama en términos igual tributarios, el concepto de elusión. No es algo que vaya contra la ley expresamente establecido, no es un delito, así no es que yo esté rompiendo la ley fragantemente, sino que uno usa una serie de artefactos o concepciones o potencialmente simulaciones, de tal forma de evitar pagar los impuestos, tratando de ir bordeando, diciendo en forma coloquial, lo que establece la ley, de tal forma de no caer en el grupo que la ley me establece que tiene que pagar un cierto tributo. Y esto está muy relacionado con este concepto de interpretación de las leyes, y esto es un tema que es bien importante, no sé cómo se pone, pero es algo a discutir ahí, no sé cómo se pone finalmente en la ley, que uno tenga esa capacidad de ver que hay una interpretación en el tema de la ley para evitar este tema de la elusión. A nivel mundial, este concepto de elusión ha ido tomando mucha fuerza a través de los últimos 50 años, y muchos países han ido introduciendo esta idea que se llama, al final en términos tributarios, normas generales antielusión, y que son al final normas que le permiten a la autoridad administrativa tributaria, en algunos casos y en otros casos a los tribunales que ven los temas tributarios. En el caso de Chile, esto es lo que se terminó adoptando en la última reforma del 2014, esta idea de que hay alguien que pueda hacer también una interpretación un poco más, que vele por que la gente no pueda hacer, ¿cómo se llama? Esta idea de bordeando la ley, tratando de evitar pagar los impuestos, tratando de hacer, creando estructuras que al final del día están creadas con el solo fin de no pagar los impuestos. ¿Okay? Por lo tanto, esto es un área bien gris, y por desgracia tiene el problema de que ser gris, por lo tanto alguien tiene que estar tomando, no es que yo sepa, yo si cumplo A, B, C, D, E, pago impuestos, y si no cumplo eso, no los pago. Pero el tema aquí el tema de la interpretación en términos tributarios es muy, muy importante. Esto terminó siendo, y aquí hablando más a modo de experiencia, el tema de la norma general antiilusión, que terminó siendo aprobada en la reforma del 2014, tuvo mucha discusión si es que era constitucional o no era constitucional. ¿Ok? Y al final del día no fue nunca llevada al Tribunal Constitucional chileno, porque se logra un acuerdo en términos de decir, ok, que en el caso chileno, como quedó establecido en la ley, para poder aplicar la norma general antiilusión, la única que lo puede aplicar son los tribunales tributarios y aduaneros, cosa que no es así en todas partes del mundo. Muchas veces la norma general antiilusión la toman administrativamente las instituciones tributarias. Pero al final del día lo que se avanzó en este caso fue decir que, dado que tenemos tribunales tributarios y aduaneros especializados, que sean ellos los que puedan aplicar esta norma general. ¿Por qué menciono esto? Porque es un tema importante y que se cruza, que es importante sobre todo en un país con derecho civil como el chileno o continental, donde tenemos una tradición que es mucho más de lo escrito sobre el principio. No es así tanto en las leyes en los países anglosajones, donde se van interpretando y lo que van diciendo las cortes termina siendo después ley. Por lo tanto, estos son como los principios generales. ¿Cómo se cumplen esos en el país? Estos principios constitucionales, ¿cómo están hoy día en la Constitución chilena? El tema del deber contribuir a los gastos públicos, al final del día, esta idea no está establecida expresamente en la Constitución, pero al final del día sí uno la puede construir a través de estos dos conceptos que tengo aquí abajo,
la finalidad de promover el bien común por parte del Estado, que está establecido en la Constitución, y también el tema de que la potestad tributaria se le concede solamente al Estado en la Constitución. Por lo tanto, uniendo esos dos conceptos se ha construido esta idea del deber de contribución, del principio constitucional de el deber de contribuir a los gastos públicos, ¿ok? Esto, bueno, como lo digo, es como la piedra angular sobre la cual uno debe entender que parten los tributos. ¿Para qué el Estado me obliga a pagar en forma coactiva el tema de los impuestos? Y obviamente esto se puede reconstruir en la Constitución. Hay gente, bueno, y lo vamos a poner más después, debiese estar expresamente establecido. Sí, yo creo que personalmente creo que el deber es deben estar claramente establecidos cuáles son nuestros deberes como ciudadanos y contribuir a los gastos públicos que tienen como fin la finalidad de promover el bien común. Desde mi perspectiva, ya no soy, creo que es algo que uno debiese ir poniendo en la ley. En términos más concretos establecidos en la Constitución actualmente, en el artículo 19, número 20 de la Constitución, están la mayoría de los temas de los principios que ya les mencioné anteriormente y algunos adicionales. Primero, el tema, se recuerden, de la igualdad ante, o el principio de la capacidad de pago. La Constitución lo tiene, la igualdad de repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas tributarias. Esto está establecido, así está en la Constitución, con lo cual da a entender esta idea de que el principio el principio de capacidad de pago está en la Constitución, en términos de quienes tenemos más, debemos pagar más, está como establecido como principio. Otro tema es el tema, ¿se acuerdan que está el tema de la desproporcionalidad? Está expresamente en la Constitución cuando dice: en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Aquí el tema, déjenme, el tema de, es claro, dos conceptos. Está esta idea de la desproporcionalidad y el tema de la injusticia a la vez, pero ojo que es manifiestamente desproporcionados o injustos. Y en este punto el TC chileno ha dicho muchas veces que cosas que uno puede decir que se han ido a atacar diciendo: sabes que esto es injusto, que yo que vivo, no sé, en tal cuadra o en tal otra tenga que pagar una contribución mayor que la otra persona que vive 20 cuadras más abajo. O el hecho de que se hayan subido las contribuciones. Muchas veces se ha ido a plantear hoy que es una injusticia que se aumenten las contribuciones 3 veces el valor de las contribuciones en algunos lados. El que se ha dicho, sabes que eso no es manifiestamente injusto y por lo tanto no se puede alegar que sea arbitrario y tampoco desproporcional. Por lo tanto, esta es una cosa que está en la ley, pero que está con ese punto, que es desproporcionadamente, manifiestamente desproporcionado e injusto. Por lo tanto, igual, el tema aquí está también nuevamente el tema del tema de que yo puedo hacer separaciones y distinciones, pero tienen que estar justificados. ¿Okay? Otra cosa, un principio que está en la ley es el tema de la no afectación de los tributos. Esto es algo que no está en todas las constituciones y está en la chilena, y después vamos a hablar un poquito cuáles son las racionalidades de esto. Los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. ¿Qué quiere decir esto? Este es el principio. Dice que en términos generales yo no puedo establecer un tributo y decir que lo que recaude ese tributo vaya a un fin particular, aunque sea muy loable. No sé, hace un tiempo atrás empezó a haber esta discusión para financiar las pensiones, que iba a haber un mayor gasto. Alguna gente se dijo: ¿sabes qué? Subamos, no sé, la carga del IVA, un punto, no recuerdo, ese impuesto, y ese impuesto esté establecido que es para pagar las pensiones, ese adicional de IVA.
uno puede decir que uno quiere aumentar los tributos generales, ¿ok? Y que uno está pensando usar esos tributos para tal o tal otra cosa. Otra cosa es que quede establecido por ley que todo lo que se recaude con ese 1% vaya a un fin específico, en este caso a las pensiones. Eso nuestra Constitución dice que no se puede hacer, que se llama la no afectación, la actual no afectación de los bienes que uno recauda. Después vamos a ver, esto tiene cosas de buenas o de malas. De hecho, la misma Constitución actual establece ciertas exenciones. La primera de ellas era obviamente la que afecta a propios de la defensa nacional. Recuérdense el tema del famoso impuesto, el 10% para las Fuerzas Armadas, eso está establecido. Entonces la Constitución lo dejó ahí relevado, que podían haber para cosas concretas, específicas, tributos que tuviesen finalidad específica para las Fuerzas Armadas, como una exención, pero también establece, y por eso se han podido poner algunos tipos de gravames tributarios que son a nivel más, se pueden pensar que son más con destino regional. Está el hecho de que, asimismo, podrá autorizar la ley que los gravámenes, que los que graban actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados dentro de los márgenes que la misma ley señale por las autoridades regionales o comunales para los financiamientos de obras de desarrollo de esa comunidad. Entonces, también establece de que pueden haber posibilidades de tener algún tipo de impuestos, algunos tipos de gravamen a nivel regional o local para fines propios de esa localidad, de esa comunidad. Obviamente que es como una extensión y ha sido, no es fácil siempre y pueden haber, hay que empezar a entrar a justificar. Por lo tanto, esto le pone restricciones a ese tipo de que hayan comunidades de impuestos establecidos para una localidad en particular, un tema que igual ha sido discutido. Yo creo que he ido pasando mucho el tema del principio de la reserva legal. En Chile, obviamente, esto está lo que está en la Constitución, pero obviamente los otros principios constitucionales generales aparecen claramente, si uno los quiere mirar por su nombre, el principio de reserva legal, ahí está, no hay tributo sin ley que lo establezca, eso queda claramente establecido en la ley. El principio de la igualdad tributaria, ya lo he mencionado una y otra vez, está establecido, pero obviamente con el caveat que esto no quiere decir que puedan haber diferenciaciones justificadas. El principio de no confiscatoriedad. Esto viene, el principio de no confiscatoriedad de los impuestos, esto viene expresamente en el tema cuando dijimos, en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Y claramente, y esto a nivel general, el tema, esa frase de abajo, que es el tema que es algo bien normal en muchas constituciones, lo que está buscando el tema de que no haya impuestos expropiatorios, y eso está el principio de no confiscatoriedad de los impuestos, que lo hablamos como uno de los principios, también está establecido en la Constitución chilena. El principio de no afectación tributaria, lo que acabamos de hablar, es algo que no está en todas las constituciones, y es un tema que creo que es un tema que tiene racionalidad, que se puso ahí en la ley como algo concreto. Quizás en el momento de que hablar los pros y contras de esto, obviamente. ¿Por qué se pone este principio? Buscando cuál es la racionalidad de esto. Lo que busca este principio, y me voy a detener un poquito esto que lo hablamos, porque creo que es un tema importante, que va a estar en uno de los temas de debate. Está el tema de que lo que se busca con esto es separar lo que es la decisión de levantar recursos para el bien común y por otro lado, cómo uno reparte los recursos levantados para lograr el bien común. En términos más simples, diferenciar todo lo que son las políticas de recaudación, que son los tributos, algunas tasas, lo que es la recaudación de los ingresos fiscales, separarlo de la decisión de el gasto, ¿okay? El presupuesto de la nación. Es como separar estos dos ítems. ¿Por qué se dice? Porque esto genera mayor libertad al soberano para poder hacer sus políticas cuando se separan lo que son los ingresos tributarios de los gastos.
Imagínense que si yo pongo, yo soy un gobierno de un cierto lineamiento y yo digo, a modo de ejemplo, ¿sabes qué? Este impuesto se va a subir, no sé, vamos a poner una sobretasa al impuesto de las personas, al impuesto de las personas, con el fin de financiar la lucha contra la delincuencia. Y yo digo, ¿sabes qué? Vamos a poner a todas las tasas impositivas de segunda categoría, que es el impuesto a las rentas del trabajo y global complementario, que son a las rentas del trabajo y del capital en forma conjunta. Le voy a poner una tasa adicional de un 1%, y ese 1% solamente puede ir a, no sé, el financiamiento de radiopatrullas de carabineros. Obviamente que yo pongo ese punto que en algún momento puede ser muy popular, no sé, después de haber habido algún asesinato de conmoción pública, lo pongo, pero dense cuenta que de alguna forma el siguiente gobierno puede decir, ok, es súper importante el tema de la delincuencia o no, pero hay otros temas que yo lo quiero atacar de otra forma, no sé, mejoremos el Sename. Entonces digo, ¿sabes qué? Mejor que estar gastando esta plata, este punto adicional en las patrullas, debe ser gastado en mayores recursos para el Sename. ¿Ok? Obviamente, si yo lo tengo establecido en la ley 1 a 1, le quita libertad de acción al nuevo soberano, que es el nuevo gobierno establecido, que año a año llega con su ley de presupuesto a decir, yo quiero hacer esta cosa, tal cosa, darle más plata al Sename, pero van a decir, ok, lo puede hacer, pero la plata no la puede sacar reduciendo el pago o esta plata del impuesto de una tasa de un 1% adicional que está establecido solamente para comprar radiopatrullas. Eso es una de las razones de la no afectación tributaria, es eso, darle más libertad al soberano, en este caso el gobierno que representa al soberano, que es el pueblo, decirle, saben que usted puede en su ley de presupuesto hacer cosas, pero ojo, están restringidas por otras leyes, en el caso acá si estuviese limitado, que tal ingreso está destinado a solamente un tipo de gasto. ¿Okay? Eso es una racionalidad. Otra cosa que es más que un principio de lo tributario, es un principio presupuestario, que obviamente no está en la Constitución, pero los principios, en uno de los principios presupuestarios, que es una cosa establecida a nivel general, o está el tema del principio de universalidad o unidad de los ingresos públicos. Esta misma idea un poco está muy relacionada con el punto de arriba. Yo levanto todos los recursos, por un lado, y después veo cómo. Por otro lado, y esto es una otra razón que se pone para la idea de la no afectación tributaria, está el tema de evitar presiones sobre el cuerpo que norma las leyes. Claramente uno puede, esto es para evitar un poco, decir, uno puede llegar en algún momento, yo voy a levantar los impuestos para favorecer tal grupo solamente. Yo voy a levantar más ingresos tributarios para favorecer tal grupo en particular. Obviamente que diciendo eso, uno se genera el apoyo del grupo que va a ser favorecido en ese punto. ¿Okay? Por lo tanto, se hace más fácil el levantamiento de los tributos en medio del resto. Por lo tanto, parte de eso para que los grupos de presión tengan menos poder, esto es lo que sale en internacionales, uno de ayuda a proteger un poco esa relación de presión, de que yo voy a levantar recursos en términos generales para favorecer a un tal grupo que puede generar en algún momento, para lograr la mayoría de levantar los tributos, se quiere evitar eso porque se puede prestar para presiones al legislador que al final del día, por apoyar a un grupo en particular, termine levantando un impuesto con un fin en particular. Que ese fin particular hace que se levanten que sea capaz de subir los impuestos por un lado, y segundo, lo hace direccionando esos beneficios particulares, esos recursos adicionales particulares a un grupo en particular. ¿Okay? Eso obviamente se hace siempre en las leyes de presupuesto. En las leyes de presupuesto siempre hay una discusión de decir, voy a dedicar tanta cantidad de plata, por ejemplo, a las pymes. Entonces favorece a un grupo en contra de otro. Pero la diferencia un poco que se plantea acá, que esa discusión se da en un ámbito único,
que menos el tema de las presiones es menor, porque están de alguna forma, están todos los puntos, todo el gasto está en discusión, y eso permite que sea más equilibrada la discusión. Eso es como una de las racionalidades de esto. Ahora, tiene una de las Alejandro, desventajas, ¿sí? estamos ya en la hora, Ya, entonces dale, si necesitamos dejar un espacio para las preguntas, que hay varias. dale. Sigamos, Entonces, si pasemos a esas puedes, preguntas, pues sí, que yo creo que esto es lo más importante, ¿sí? ya. Igual la presentación va a quedar ahí. Mira, en términos de preguntas, eh, hay de varios tipos, pero voy a tomar tres que son de Paola Romero, que está muy activa. Entonces, tres que nos van a permitir avanzar. Uno dice, si a tu juicio estos principios que tú estabas enunciando al inicio son principios que podrían permitir, por ejemplo, la imposición de impuestos a los más ricos. Ese es el primer concepto. Lo segundo tiene que ver con si tú crees que la Constitución debiera considerar en el preámbulo, ojo, la Constitución chilena hoy no tiene preámbulo. El preámbulo habría que crearlo y podría ser, pero en el fondo el principio de capacidad de pago, eso es pregunta de Paola. Y la tercera de Paola, que está muy activa, tiene que ver con la descentralización, o sea, lo dice ella un poco distinto, pero ¿de qué manera la recaudación estatal podría favorecer la descentralización del país? ¿Crees tú que se puede utilizar el instrumento tributario para favorecer la descentralización? Al resto tengo un montón de preguntas más, pero como Paola fue tan activa, te puse estas tres, quedan por lo menos 5 o 6 más. Ok, primero temas que son temas a comentar importantes, que están muy relacionados con lo que primero es, que es el impuesto a los más ricos. Entiendo que estás más hablando de impuesto patrimonial o no, que ha estado bien en la discusión. Obviamente hay un tema que no, la Constitución chilena tiene, es que se refiere a que el hecho imponible es sobre las rentas. Ese concepto dice que el hecho imponible tiene que ser sobre las rentas, establece y ha hecho de que yo en teoría no pueda aplicar impuestos patrimoniales. ¿Qué es un impuesto patrimonial? Por ejemplo, las contribuciones son un impuesto patrimonial, que están establecidas y que están todavía ahí y no han sido llevadas al TC porque venían de antes de la Constitución, y especialmente la Constitución dice que lo que venía de antes en ese punto puede seguir. Pero el tema de eso de las rentas, la verdad es que poner una limitación, que en algún momento uno quisiera poner un impuesto patrimonial, y yo creo que muchos de ellos ayudan a la distribución del ingreso. De hecho, de partida las contribuciones, poder tener contribuciones más altas sin que esto sea dicho que es anticonstitucional, yo creo que es un tema que desde mi perspectiva la Constitución limita de alguna forma y no debiera, y eso desde mi punto uno podría venir a lo que es la Constitución del 25, que hablaba de haberes como algo más general, donde el tema patrimonial puede ser, no es que yo esté de acuerdo 100%, tampoco sea el mejor tributo desde mi punto de vista, pero creo que no tiene por qué ser limitado, por qué limitarlo. Por lo tanto, no, es un tema que yo creo que debiese uno poner, no limitarlo a solamente renta, creo que es un poco restrictivo y que no debiese ser. Y con eso, entendiendo tu pregunta de impuestos a los súper ricos como un tema de impuesto patrimonial, si ¿cómo se llama? Se pudiera poner. Lo otro, si tú quieres decir de impuesto a los súper ricos, que las tasas sean más altas para los tramos más altos de ingresos, eso la Constitución lo permite y así es. En Chile las tasas para la gente del global comunitario más alta en un momento eran 50%. Hoy día están en 40, bajaron a 35, están en 40, 44, 45, pero en un momento era el 50%, por lo tanto eso se podría decir, yo siempre voy a poner una tasa más alta, de hecho 60%, alguna gente dice que para el extremo más alto uno dice de una tasa más alta, obviamente hay una serie de otros puntos problemáticos, pero en términos de la capacidad de cobrarlos, pero se permitiría en términos de renta, sí se puede. Si gente de mayor ingreso uno podría ponerle a los más súper ricos, entendido, no sé qué definimos por súper rico, pero se podría poner en términos de impuesto a las personas, de las rentas, pero si es referente al tema de patrimonio,
vas a tener el problema de esta cosa de que la Constitución dice que los tributos son para la renta, y creo que eso es una restricción que debiésemos uno cambiar. ¿Cuál era el segundo? Capacidad de pago. Yo estoy también de acuerdo, aunque la Constitución actual se puede construir, creo que es súper importante en el preámbulo decir que todo el mundo tiene el deber de pagar los tributos necesarios para que la sociedad pueda vivir y lograr el bien común. Por lo tanto, creo, no sé, no soy experto en cómo se escriben las constituciones, pero inclusive ponerlo como expresamente algo en la Constitución, me parece que desde mi punto de vista sería favorable. El tema de la descentralización, si los impuestos pueden ayudar, sí, no, sí, a ver, creo que los impuestos pueden ser una de las herramientas, pero ojo, lo importante ahí es decir que los impuestos, si yo tengo impuestos locales, tiene que haber una contability o, como se llama, alguna forma de también se esté chequeando a nivel local el buen uso de los recursos. Por lo tanto, sí. Ahora la Constitución quizás tiene algunos, los temas que mencioné de que yo pueda tener impuestos locales, es una exención. Uno perfectamente no creo que sea a nivel de Constitución, que eso deba estar ahí en mi opinión personal. Uno de veces, si uno quiere irse moviendo, traspasando más deberes y derechos a las regiones, lo tributario puede ser, esté dentro de un marco más global, creo yo, mi opinión personal, donde esté claramente que yo puedo poner tributos, pero tiene que haber una forma clara de lo que se llama en inglés accountability, de los recursos que uno levanta. Y creo que eso también es un punto que va a estar en el tema, si es que lo que está en la Constitución actualmente es muy restrictivo para tener un proceso de descentralización. Desde mi punto de vista, creo que es más de lo que es necesario, de lo que en mi punto, y que va a ser un tema de discusión. Eso. Ya, buena. Otra pregunta que en este minuto se me perdió la persona que la hizo, disculpen, ¿no? Pero habla sobre la posibilidad, por ejemplo, de hacer tributar a empresas que contaminen en forma excesiva. Es decir, puede ser el instrumento tributario un instrumento útil para, por ejemplo, combatir este tipo de situaciones que afectan al medio ambiente. Totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los objetivos de los tributos, uno es recaudar para el bien común, uno mejorar la distribución de ingresos, y un tercero es tratar de cambiar el comportamiento, son los impuestos que son contra los males, y uno de esos es la contaminación. Eso se puede hacer. De hecho, Chile tiene impuestos a las emisiones. De hecho, en la última reforma del 2014 establecimos el impuesto a la contaminación de las fuentes fijas. Una chimenea con cierto tamaño que contamina mucho tiene que pagar un impuesto por el CO2 que tira al aire. Eso actualmente se puede hacer. Los tributos son una forma para mejorar, para atacar este tipo de problemas, y se tienen que usar, completamente de acuerdo. Que tenga que estar en la Constitución, inclusive la Constitución actual lo permite. No, más allá, no soy constitucionalista, yo creo que es un instrumento muy útil que tenemos que usar para lograr un fin como el tema de la contaminación, o como otro, como que es la congestión vehicular, como otras cosas, ¿okay? No solamente el consumo excesivo de alcohol o cigarrillos, que también hay impuestos específicos contra esos males, que la sociedad puede poner impuestos para eso, perfectamente. Hoy día la Constitución lo permite. Debe estar en la Constitución algo, los tributos pueden ser usados para eso hoy día y está ampliamente aceptado. Por lo tanto, la respuesta es sí, se deben usar, creo yo, para esos fines, que duda cabe. La Constitución actual lo permite, una nueva Constitución tiene que permitirlos también. Ya. Hay una pregunta sobre el financiamiento de los derechos sociales. La pregunta, nuevamente hay dos personas que están preguntando básicamente cómo debiera financiarse los derechos sociales, y si el marco constitucional actual de alguna forma puede poner algún tipo de limitación para un incremento de impuestos de carga tributaria más o menos importante. Esa última parte de interpretación mía, pero es que así entiendo A ver, entiendo la... dos cosas aquí.
y esto no es parte del, entiendo que hay un tema más de financiamiento exactamente con el público, de la Constitución. Yo, obviamente, es súper importante, no sé si es como a nivel de la Constitución, pero es como de buena política. Si yo tengo un gasto permanente, como sería, no sé, mejorar el sistema de salud, dando mejor cobertura y todo, tengo que tener ingresos permanentes para financiarlo. Y eso, desde mi perspectiva, lo único que lo puede hacer es impuestos, carga tributaria. ¿Okay? Por lo tanto, sí, si yo quiero tener más gasto en bienes sociales y tener algunos, llamadas tú, acceso, la gente tenga acceso, un derecho a acceder a la salud en forma, con cierta mejor salud, obviamente yo requiero más recursos. Ahora eso significa subir los impuestos solamente, no está en la actual constitución ninguna, yo puedo subir los impuestos, yo puedo tener una carga tributaria, no sé, como te dije, antes la carga global complementario, que la tasa de las personas podía ser un 50%, hoy día está en 40%, por otras razones, porque se subieron otros impuestos, pero da lo mismo. Yo puedo subir eso, la empresa, el impuesto a la empresa también lo puedo subir. Lo único que tengo que evitar es que no sean expropiatorios, pero eso quiere decir que la base sea general nomás, que no sea expropiatorio por una actividad en concreta. Yo hoy día, si yo quisiera financiar o tener más gasto en salud, subir 5 puntos el gasto en salud, 4 puntos el gasto en educación, lo puedo hacer. Ok, como lo financio, tienes que subir tus impuestos, y los impuestos hoy día no hay limitantes para subirlo per se. Las únicas limitantes que hay, desde mi punto de vista, son lo que te mencioné, es que le ponen algunas restricciones que no puedo usar cualquier base tributaria. Este tema de la renta, vis a otras cosas que puede ser el patrimonio, a mí personalmente creo que no tiene mucho sentido porque lo limito a eso, pero eso es mucho más, no lo pongo muy relacionado con tu pregunta. Tu pregunta es, si yo quiero tener una sociedad que tenga más, que dé mejor acceso a salud, educación a toda su población, requiere más gasto público, y eso requiere más impuestos. Y eso es subir una ley, la carga tributaria, y eso lo puede hacer hoy día en la Constitución de hoy día, y la Constitución de mañana, obviamente, debiese permitirlo también, si eso es una decisión de todos los ciudadanos en algún momento dado, si queremos subir el gasto en salud, pero que tiene que ser financiado, y para que sea financiado tiene que venir con tributos desde mi punto de vista, y eso hoy día se puede hacer, es una decisión política de subirlo o no. La nueva Constitución debe permitirlo también, obviamente. Alejandro, tu tocaya, Alejandra Sepúlveda, pregunta, ¿el IVA es un impuesto regresivo y representa el mayor ingreso fiscal hoy? ¿Cómo podría solucionarse esto? Dos temas ahí claros. Te puedo quizás, no hay más preguntas como de la primera parte, como de eso, simplemente voy a mostrar la tabla de cómo son los impuestos en Chile para contestar esa pregunta. Pero Mira, yo creo déjame darte la pregunta de Patricio Ramírez. Dice, ¿en qué principio se ajusta, o más bien, cuál principio no funcionó correctamente para que en el retiro del 10% los tramos más altos terminaran pagando impuestos regresivos y no progresivos como era la lógica? ahí Espérate. fue, a ver, pero eso fue un problema del legislador. Eso no está en la Constitución. La Constitución perfectamente permitía que se mantuviera el sistema actualmente funcionando, ¿no? Si el sistema se hubiese mantenido actualmente funcionando, la gente de mayores ingresos hubiésemos pagado impuestos progresivos. Eso fue una decisión del legislador actual que permitió que no se pagaran los impuestos. Eso fue una Pero decisión. siguiendo un poco el sentido de la pregunta, una pregunta de No, Patricio Ramírez. desde mi perspectiva se rompió el principio de capacidad de pago. Que todos debiésemos pagar, todos debiésemos contribuir al Estado en función de nuestras capacidades. Ese principio, desde mi punto de vista, se rompió. Pero ojo, Carolina eso... Held. Dale, no, dale. Ah, no, sigue. No, sí creo que contesté ya. Ese principio se rompió desde mi punto de vista, pero eso fue una decisión no es que estuviera en la Constitución algo, sino que no se cumplió ese espíritu y se argumentó, no sé, ahí se justificó de una forma no sé, la justificación que pusieron. No es que vaya contra la Constitución bajarlo, a ver, es como decir,
no va contra la Constitución de la igualdad o el principio del aporte bajar los impuestos. Porque, obviamente en un país, en algún momento alguien no sé que puede querer bajar los impuestos, y si el sistema era progresivo, lo va a volver menos progresivo porque le está bajando el impuesto a todo el mundo. Pero desde mi punto de vista concreto, en esa situación, se rompió un poco este principio que desde mi punto de vista dice tener toda legislación tributaria, que el aporte debe ser proporcional a las capacidades de pago. Ya. Carolina Held pregunta, ¿hay evidencia de que al subir los impuestos efectivamente disminuyan los proyectos de inversión y hay una fuga de capitales? Son más económicas, deja pasar quizás Dale. dos cosillas. Aquí más hablar de los impuestos en Chile y dame 5 minutos de hablar un poco, un barrido muy rápido de los impuestos y cómo son las cargas de los impuestos, y por último después hablar el tema del impacto económico. ¿Ok? ¿Ya? Súper importante, ya aquí esto ya obviamente ya no va en la Constitución, ni lejos de la Constitución, pero en general, como los países, ok, están estos los conceptos, los principios, y después uno dice ya hay que recaudar. Un punto clave es que a medida que los países se van desarrollando, la necesidad de bienes públicos que son financiados con aportes del Estado van creciendo, y por lo tanto lo que uno ve a nivel mundial, que a medida que los países van aumentando su nivel de ingresos, simplemente este grafiquito acá, a mayores ingresos, la carga tributaria, aquí como porcentaje del PIB, que me dice, por ejemplo, que en un caso como, no sé, Francia, la carga tributaria es 45%, tiene este nivel de ingreso y esta carga, es decir, de cada 100 pesos que se producen en Francia, 45 van a manos del Estado para que él lo maneje. En países como Uruguay, eso es más bajo, 25, aquí está Chile, que es dependiendo si está o no con carga social o no. Pero lo que esto quiere mostrar es que a medida que los países se van desarrollando, las cargas tributarias van subiendo, y eso es porque los países requieren más, van demandando a la ciudadanía más bienes públicos, los bienes públicos los paga la gente. ¿Okay? Y para eso se requieren los impuestos que vayan subiendo a medida que los países se van desarrollando, y eso es uno de los puntos clave que ha estado siempre en las discusiones tributarias en el último tiempo. Chile ha ido aumentando su ingreso per cápita, la gente va pidiendo más bienes públicos, educación tiene una componente de bien público, no sé, la mejora de las ciudades, que duda cabe que tienen componente de bien público, que tienen que ser financiados, etcétera, etcétera. Y para eso están los impuestos, y los impuestos se dividen generalmente como en 4 grandes categorías. ¿Ok? Los primeros son los impuestos directos, que son impuestos directos, son impuestos que van relacionados con las rentas que genera la persona en el año, en el periodo tributario, damos el año. Y eso pueden haber rentas del trabajo y rentas del capital. ¿Ok? Dentro de la renta del trabajo en Chile se paga el impuesto de segunda categoría, que es para los trabajadores, o para todos los asalariados, y están los impuestos a las rentas del capital, donde hay que separar entre los impuestos que son finales y los impuestos que son no finales, que son créditos. ¿Qué quiere decir que un impuesto sea final? Un impuesto que sea final quiere decir un impuesto que al final del día no puede ser usado como crédito para pagar otros impuestos. ¿Se acuerdan el ejemplo que hablé del impuesto corporativo en Chile o de primera categoría? En Chile el impuesto corporativo hoy día puede ser usado como crédito para pagar los impuestos finales de las personas naturales chilenas o de los extranjeros. ¿Okay? Por lo tanto, hay impuestos directos, que son los impuestos a la renta, ya sean del trabajo o del capital. Están los otros impuestos que son muy grandes, son los impuestos indirectos, donde está el IVA, que es el impuesto al valor agregado, y está el impuesto en otras partes, que es el impuesto a las ventas, que son específicamente. Son impuestos que son impuestos a bienes de consumo en general, bienes finales, o bienes finales de que uno consume. Esos son llamados impuestos indirectos porque no son un impuesto a mis rentas, sino que son impuestos a cuando yo uso mis rentas en consumo en algunos bienes. ¿Ok? Esos son los impuestos indirectos. Están también los impuestos correctivos, que es lo que hacía la pregunta, se salió la pregunta de si quería uno o quería tener un impuesto a la emisión de contaminación. Sí, existen para el tabaco, para el azúcar, para los alcoholes, para el diésel, etc. Son los impuestos correctivos. Y por último están los impuestos patrimoniales,
que dice en relación con la riqueza de la persona, y ahí los principales son las contribuciones, que en Chile existen porque venían de antes, y el impuesto a la herencia, que también es considerado un impuesto patrimonial, porque es cuando tú le traspasas tu patrimonio a tu hijo, hay que pagar un impuesto. Otra gente dice que no es un impuesto patrimonial, sino que es un impuesto a la renta, porque la persona que recibe la herencia recibe como una renta, un aumento de su patrimonio. Es verdad, si mi hijo no ganó la plata y si yo le dejo una herencia, en el momento que reciba la herencia él va a tener un aumento de patrimonio, que sí va a tener una renta, y debiese pagar. Esa es mi opinión personal, y yo creo que el impuesto a la herencia es fundamental. ¿Por qué están todos estos tipos de impuestos? A ver, impuestos netamente para recolectar, más fáciles de recolectar son los impuestos indirectos, ¿ok? Y los impuestos correctivos. En general son los impuestos que son más fáciles de recaudar porque son mucho más focalizados en algo concreto, yo lo puedo ir a medir, la emisión, en teoría es mucho más difícil evadir eso. Las ventas también Pero es mucho más Alejandro, fácil. Después, pero ojo, tiene el Yo- problema. Ale- Alejandro, Dale, Alejandro, dale. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No veo quién Yo es. creo que la pregunta de Carolina, iba enfocada más que nada en el impacto de corto plazo que tiene un shock de impuesto, un delta, más que lo que podría lograrse en el largo plazo y el bienestar social. Si es que eso trae una reducción en los proyectos de inversión, no sé, en la Ah, empresa sí, y deja esas cosas. pasar aquí. Y ahí está el tema de dos cosas ahí, pero deja pasar. Están después los impuestos directos, que son las rentas del capital o del trabajo. ¿Ok? Ahora, en términos, porque había una pregunta sobre la regresividad de los impuestos. Es verdad que el IVA, dado que la gente de menores ingresos tiende a ahorrar menos y a consumir más, se dice que el IVA es regresivo. como proporción Eh, del ingreso. como proporción del ingreso, no es regresivo como proporción del consumo, obviamente, porque es proporcional a eso, en general, si tengo una tasa plana, pero es más fácil de recaudar. Por eso muchos países, sabiendo que si uno quiere el IVA, obviamente yo no voy a subir el IVA si es que mi preocupación es mejorar la distribución del ingreso, jamás. Pero si yo quiero financiar bienes públicos, salud, educación, sí puedo pensar en algún momento subir el IVA. Chile, desde mi perspectiva, y deja pasar ahora la pregunta más concreta de Chile, si aquí tengo la comparación de Chile, los distintos impuestos, impuesto a la renta, IVA, contribuciones y la recaudación total. La azul es la recaudación total, impuesto a la renta es la roja, la gris es la relacionada con impuestos IVA o ventas, y la naranja es contribuciones, que es la patrimonial que tenemos datos. Y ahí lo que uno observa, primero Chile tiene una carga más baja que la OECD, somos más pobres, pero igual si uno lo ajustara por ingreso, tenemos una carga un poco más baja, desde mi perspectiva, de la que deberíamos tener, pero donde existe una diferencia en IVA, perdón, tenemos una recaudación muy similar tanto en tasa como porcentaje del PIB, ¿ok? Lo que estamos bajo, desde mi perspectiva, son el impuesto a la renta. Por lo tanto, contestando a la pregunta que salió, ¿es el IVA más regresivo que otros impuestos? Que duda cabe. El impuesto a la renta o a las contribuciones al patrimonio es mucho más progresivo. ¿Debiésemos bajarlo hoy día? Mi respuesta es creo que no, puesto que hoy día necesitamos subir la carga tributaria. ¿Debiésemos subirlo el IVA? Creo que no, sino que mantenerlo en los niveles que estamos, y debiésemos subir otros impuestos, que son impuestos a las rentas personales e impuestos a patrimoniales, en particular mejorar nuestro impuesto a la herencia y también el tema de las contribuciones. Creo que son dos temas que debiésemos mejorar, porque en el naranjito, se dan cuenta, igual estamos mucho más bajos que la OCDE, y en el rojo también. Entonces eso, para responder claramente, el IVA no ayuda a mejorar la distribución del ingreso, efectivamente no ayuda. ¿Debiésemos bajarlo dado nuestros niveles actuales? Creo que no, porque el país hoy día requiere más impuestos, no menos, y por lo tanto debiésemos subir la carga tributaria, en mi opinión personal, obviamente. Y si es que la subimos, no tenemos que subirla con el IVA, sino que tenemos que subirlo con otro impuesto. Esa es mi respuesta. Respecto al impacto de los impuestos en la inversión, obviamente si yo subo una carga tributaria per se a un proyecto de inversión per se, de mi opinión personal, creo que tiene un impacto que hace que haya menos inversión. ¿Ok?
en términos, por ejemplo, y esto es bien simple, y tanto para la inversión financiera como también para el trabajo. Voy a poner el caso extremo burdo. Si yo tengo una tasa impositiva de 100% de las rentas del trabajo y del capital, nadie o muy poca gente trabajaría y nadie haría inversión, porque toda la inversión, todas las rentas serían a impuestos. ¿Okay? Obviamente, eso terminaría afectando la inversión porque nadie invertiría. ¿Okay? Ahora, ese es el extremo. Creo que hay niveles donde aumentar la carga tributaria, por el solo hecho de aumentar los impuestos y no hacer nada más, el otro caso extremo, yo aumento la carga tributaria de los impuestos al ahorro, o al trabajo o al corporativo, y tiro esa plata al río Mapocho o al río Biobío, obviamente que ese aumento de impuestos tiene un impacto negativo en el crecimiento del país, qué duda cabe. Ahora, ese impacto negativo de los impuestos muchas veces puede ser reducido y revertido si es que yo invierto esos recursos adicionales impositivos en bienes, los invierto en capital humano, en infraestructura, en investigación y desarrollo de buena forma. De hecho, los países que más han crecido no es que tengan tasa impositiva cero, sino que tienen tasa impositiva. Obviamente que las tasas impositivas sí tienen que ser muy importante que lo que yo aumento la recaudación tributaria sea bien gastado. Y si es bien gastado, lo que te muestra la evidencia mundial econométrica, si uno gasta en educación, por ejemplo, en educación, en capital humano, bien gastado, que no es fácil, el producto no se ve afectado en términos de crecimiento. Ahora, per se, por el solo hecho, y aquí se ven también, per se, si yo subo solamente los impuestos y malgasto esta plata, obviamente que le afecta a la inversión, porque igual es como decir, supongamos que yo tengo un negocio que me cuesta 100 montarlo, y con una probabilidad del 50%, no sé, me sale, gano mucha plata, gano 200 pesos, y con probabilidad cero pierdo todo. Si yo llego y pongo un impuesto, no sé, del 50% al tema de que cuando me va bien, saco 200 y pongo un 100%, 50% de impuesto, es decir, hay 100 pesos de impuesto, la persona no creo que haga el negocio. Ahora, si le pongo un impuesto más bajo, quizás sí lo hace. ¿Okay? Por lo tanto, sí tiene impacto per se, el solo hecho de subir los impuestos per se, en general tiene impacto. Ahora, es medio la pregunta por sí sola, subir los impuestos afecta el crecimiento. Por sí solo, sí creo que sí, pero obviamente yo la plata que recaudo no es que la voy a tirar al Biobío o al Mapocho, tengo que invertir en algo que pueda mejorar el crecimiento, capital humano, infraestructura, equidad también, porque muchas veces, y es muy importante para hacer una inversión, el tema de la estabilidad social, y la estabilidad social pasa porque no hayan presiones o muchas presiones sociales que no estén cubiertas, o muchas demandas sociales que no estén cubiertas. Por lo tanto, es un tema complejo, yo no puedo subir infinitamente los impuestos sin afectar el crecimiento, eso es un hecho, pero hay niveles donde si yo puedo subir la carga tributaria y si gasto bien esos recursos, sí puedo, eso puede ser que no termine afectando la inversión. Mirando en forma conjunta, tanto el aumento de la carga tributaria, que tiene un efecto negativo, pero si yo gasto bien esos recursos en capital humano, infraestructura y otros temas sociales, como salud también, sí puede aumentar el crecimiento. Por lo tanto, puede ser compensado y más que compensado. Alejandro. Bueno, yo soy Mauricio Jara. Me cambié con Guillermo porque se tuvo que ir. Te veo ahí ahora, te veo, Mauricio. A marchar. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dale, oye, mira, en relación a lo mismo, a la misma pregunta que iba ahí, yo tengo dos preguntas que son como, una relacionada a lo mismo que estaba hablando. Chile hoy en día invierte en investigación y desarrollo, que es prácticamente lo que hace crecer la educación y la innovación y el valor agregado, aproximadamente 0,4% del PIB. ¿Ya? De ese 0,4% del PIB, es muy poco lo que se invierte para iniciativas de innovación, de generación de nuevos negocios, conocimiento, innovación.
en general la gran inversión está a mejoras productivas y es prácticamente bajar costos, como se podría decir, para producir más de lo mismo. La economía en general, cuando invierte en investigación y desarrollo, trabajan sobre los ingresos. Y los costos claramente suben, pero el margen sube, entonces el bienestar social aumenta, ¿ya? Según tu experiencia, ¿cuánto crees que podría ser una inversión que debería tener Chile en general de investigación y desarrollo, dada la cantidad de recursos naturales y esas cosas que tenemos, si es que hay una subida alta de los impuestos? ¿Ya? ¿A cuánto podríamos apuntar para poder mejorar todo lo que tú estabas diciendo del bienestar social y todo eso? Y lo segundo, sí. Dale, dale. No, y lo segundo es que básicamente uno puede subir impuestos, pero siempre van a estar los mismos mecanismos de ilusión, ya desde las sociedades individuales, las famosas pirámides de control, como se dice hoy en día, las cascadas, que también permiten otro tipo de negocios en general al mercado. Según ahí se pierde un montón de recaudación fiscal que permitiría aumentar. ¿Cómo podríamos atenuar ese tipo de elusión que claramente está normado por la ley, ¿ya? Y que genera desigualdad básicamente entre los que tienen menos recursos y los que tienen más recursos, porque los que tienen más recursos paradójicamente son los que más utilizan estos mecanismos de elusión, ¿ya? Y lo otro es que en general siempre nosotros tenemos mucho comercio informal, ¿ya? Y ahí se produce otro problema, que es la evasión, ¿ya? En todos los países prácticamente existe evasión de impuestos en ciertas tasas. ¿Tú cuánto crees que sería una tasa permitida hoy en día de evasión? Debería ser cero, claramente, en la teoría, pero en la práctica, si es que existe alguna estadística al respecto. Internacional, claramente. Sí. Deja partir por investigación y desarrollo. Dos temas. Tú, efectivamente, es un tema para el crecimiento del país en nuestra poca uso de investigación, de recursos para investigación y desarrollo. Pero ojo, el problema mayor lo tenemos en Chile no tanto por el Estado, sino por los privados, que en general no gastan mucho en investigación y desarrollo. Y el gasto, que es bajo, del 0,4 que tú mencionas del PIB, principalmente está dado por gasto público, ya sea a través de universidades, de fondos públicos. Por lo tanto, tenemos un tema muy, muy grande de por qué nuestro sistema productivo privado no gasta más en investigación y desarrollo. Es un tema que es difícil y que se ha tratado de abordar de distintas formas, dando incentivos. De hecho, hay incentivos tributarios para la investigación y desarrollo. Hay una serie, ahí está el impuesto, hay una ley de incentivo a la investigación y desarrollo que baja la carga tributaria quien gasta en investigación y desarrollo. No ha tenido mucho gollete, no ha generado mucha investigación y desarrollo. ¿El Estado debiese gastar más? Sí, pero creo que el Estado debiese gastar más como Estado, no sé, quizás 0,5 más, pero ojo, si no logramos meter al sector privado, que es el que principalmente para innovaciones es más importante, si no logramos tener políticas que logren enganchar que el sector privado también gaste más en investigación y desarrollo, el impacto en la economía o en el crecimiento va a ser mucho menor. Creo que el tema clave aquí es si es que aumentamos el gasto público en esto, que podría ser un aumento, pero si no lo hacemos tratando de apalancar al privado o logrando que el privado aumente el gasto de investigación y desarrollo, poco vamos a lograr. Experiencias que se han tratado de hacer, están por ejemplo en minería, se ha tratado de hacer este tema de buscar a través de Codelco, tratar de hacer alianzas de Codelco con otras empresas privadas, de hacer más gasto en investigación y desarrollo, que han tenido resultados no muy espectaculares. También se ha intentado en la última, no sé si tuvieron toda la discusión del litio, hace 3 años atrás, se hicieron Corfo
vendió una serie de, no vendió, sino que pasó una serie de derechos para la explotación de privados, donde uno de los puntos que se le ponía a las empresas para ganar las licitaciones es que crearan centros de investigación y desarrollo en torno al litio. ¿Funcionará o no funcionará? No sé, no ha sido fácil, ha sido un tema muy esquivo para Chile, me ha tocado estar muchos años tratando de ver de qué forma uno fomenta la investigación y desarrollo, pero quiero ser claro, aquí el tema, si no logramos meter al sector productivo en esto, es difícil, porque si no terminamos haciendo quizás mucha investigación que al final no se traspasa a lo que tú llamaste aumento de las ventas, porque para que se tiene que haber alguien que venda el producto. Las universidades no somos buenas para vender productos. Entonces tiene que ser algo en nexo con el sector privado. Y eso ha sido complicado. ¿Tenemos que gastar más? Sí. ¿Solamente el sector público? No. El gran problema del sector privado, tenemos que buscar mecanismos conjuntos donde si metemos más plata pública en esto, sea plata que tenga que venir apalancada con plata privada. Esa es mi opinión personal. Respecto a los impuestos y la ilusión, no puedo estar más de acuerdo contigo. Una de las cosas más, el tema de la ilusión termina siendo muy, muy regresivo, principalmente la ilusión en los impuestos a la renta. Yo puedo tener impuestos a la renta muy bonitos, como pasa en muchos países latinoamericanos, donde decimos a la gente más rica va a pagar más, pero al final por la ilusión y la evasión terminan pagando mucho menos. ¿Okay? Es un tema que no alcancé a poner acá, pero es el tema que no, obviamente no va en la Constitución, pero el tema de cuando yo tenga impuestos, tengo que tener buenos mecanismos de que se cumplan esos impuestos. ¿Okay? La gente nunca paga por voluntad propia los impuestos, de ahí su nombre, es algo que impone la sociedad. Ahora, en ese punto hay que tener mejores herramientas para evitar la elusión y la evasión. Para la ilusión, un tema que mencioné en la presentación, esta idea de que en impuestos, en las leyes tributarias en general, es si yo pongo que para poder sancionar a alguien, tengo que ver que la persona haya violado algo que expresamente esté en la ley escrito, va a ser muy difícil. Porque siempre va a haber posibilidad de hacer elusión en términos de tratar de moverse un lado para la izquierda, haciendo una sociedad por aquí, otra sociedad por allá, de tal forma de pagar menos impuestos en forma elusiva. Para eso el tema de permitir la norma general de ilusión fue tan importante. Ahora, es importante de que a futuro, si es que se pasa esta norma general de ilusión de los tribunales, de los TTA, de los tribunales tributarios y aduaneros, a la administración tributaria, como es en la mayoría de los países del mundo, esto no me genera un problema constitucional y por eso lo puse como un tema importante. Yo creo que el tema es de tener buenas herramientas en impuestos internos, en la entidad administrativa, de forma de evitar la elusión, es muy importante. Lo mismo para la evasión, y ahí entra el tema de la informalidad, y ese es principalmente por el lado más abajo de la distribución del ingreso, pero también existe mucha evasión en los niveles más altos, por ejemplo, boleta factura en el restaurante, boleta factura en la bencinera, boleta factura en el supermercado. Dos puntos ahí, y ahí creo que hay temas. Un tema es la capacidad de fiscalización de impuesto interno, pero otra es que todos estemos claros el derecho, el deber de contribuir en la base de nuestras capacidades. Y aquí el tema, en Chile se me ha dado la impresión que en el último tiempo ha empezado a surgir una cierta cultura de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué tengo que pagar yo impuestos si he visto que alguna gente elude? Está mal eludir, qué duda cabe, pero que otro eluda, desde mi punto de vista, no te justifica que yo tenga el derecho a evadir o eludir yo, porque tengo que evitar que el otro eluda, pero no es el tema de la aceptación del deber, y por eso creo que una de las preguntas, si debiese estar en la Constitución, si eso ayuda realmente a ponernos, ¿sabes que es un deber de ciudadano, per se? Contribuir a los bienes públicos, es un deber per se, pagar mis impuestos, no eludir mis impuestos, y evitar que el otro lo haga. Pero si el otro lo hace, eso no me puede dar a mí una justificación para hacerlo, jamás. Y si entramos en ese círculo, nadie va a pagar impuestos. El tema, tenemos que evitar la ilusión, que duda cabe, tenemos que evitar la ilusión que generalmente, como tú bien dijiste, se puede hacer cuando uno hace, ¿cómo se llama? Ingeniería tributaria, y eso hay herramientas para hacerlo. Creo que la norma general de ilusión es una herramienta. Impuesto interno
tiene que tener algunas herramientas adicionales las cuales tiene ahora para lograrlo. Por ejemplo, el tema del secreto bancario no creo que debiese existir para temas tributarios. Y es un tema que ha estado en discusión y que es un cambio legal que se puede hacer, que se cayó en el TC. Ojo que se cayó en el Tribunal Constitucional. La última vez se había llegado a un acuerdo que era menor, pero se había llegado a mejorarlo, y se cayó en el TC. Por lo tanto, ese tema, que uno puede usar información de cuentas bancarias, por ejemplo, para el tema tributario, desde mi punto, es muy importante, y hoy día la Constitución actual genera limitantes para eso, tanto así que es la ley que se había logrado para evitar el secreto bancario en algunos temas tributarios se cayó en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es un tema que en la Constitución debiésemos estar mirando, no debiese ser impedimento. Obviamente tengo que velar por la privacidad de las personas, que duda cabe. Yo no quiero tener al hermano mayor mirándome en todo, pero sí para temas tributarios o temas delictuales, obviamente, cierto levantamiento de información debe ser justificado y en el caso de hoy día de Chile, que es de los pocos países que no puede usar, no puede levantar el secreto bancario para temas tributarios, debemos tener la necesidad de que el servicio pueda levantar el secreto bancario para temas tributarios. Y la informalidad, que duda acá hay que atacarla. ¿Cómo se hace? Es complicado, igual ojo que, porque si uno muestra, si uno pone mucho impuesto, la informalidad aumenta. Entonces hay que hacer un buen equilibrio ahí. El tema aquí es súper importante también, y algo lo puse como a los principios, es que el sistema de la administración tributaria sea considerada como justa, es súper importante para que la gente tenga más voluntad de pagar impuestos. La informalidad es algo que hay que atacar, porque al final del día la informalidad hace que alguna gente no pague impuestos. Inclusive aquí, por desgracia, cuando uno ve un vendedor informal en la micro subiéndose a pagar, no está pagando los impuestos, cuando un negocio pequeño en la esquina sí lo está pagando. Se genera un círculo vicioso porque de alguna forma la informalidad tiene otros males. La informalidad hace que la política pública no pueda llegar a esa gente. La informalidad no permite que se puedan hacer políticas sociales tomando todo el mundo. ¿Okay? La informalidad también hace que no todo el mundo aporte a los impuestos. Con eso no hay pago, no hay capacidad de hacer bien común, en términos de gastar en bien común. Es un tema que hay que ir atacando, y ahí yo creo que tiene que haber garrote y caramelo, como todo en la vida. Muchas gracias, Alejandro. La última pregunta de Paola Romero, que creo que la de Alejandra ya está más o menos contestada, es sobre la revisión del gasto público actual, revisar la estructura de instituciones, bajar el gasto en aquellas asociadas a burocracia u otros mecanismos. ¿Hay evidencia respecto y la eficiencia del Estado y el tamaño del servicio público en general? Yo tengo entendido que Sí, Francia es uno de los más grandes. sí, No ahí, sé, ¿cómo se llama? A ver, dos temas ahí claros son, como lo mencioné antes, si yo aumento la carga, si yo aumento la carga tributaria y dedico esos recursos en forma eficiente al capital humano, los estudios demuestran que eso no tiene impacto negativo en el crecimiento. Ahora, la carga tributaria per se, si es contrario al crecimiento, si yo aumento la carga tributaria y malgasto, obviamente que le pega al crecimiento. Y eso hay evidencia también, por lo tanto, y ahí tú, el tema que pones sobre la mesa, que es clave, el tema, los tributos son un deber del ciudadano, pero también es un deber del Estado, bueno, igual está compuesto de ciudadanos, de hacer un buen uso de los recursos. Muchas veces uno puede haber mal uso de los recursos, y el tema de tener está más por el lado presupuestario. Ahí Chile, desde mi perspectiva, ha tenido un Estado que es relativamente bueno, pero que se ha ido quedando corto cuando vemos un Estado en el desarrollo. Chile tenía un Estado que era bien centralizado y que para los años 90 funcionó bastante bien, donde era un Estado que desde mi perspectiva era de los que estaría dentro de la mitad, por lejos de la mitad para arriba de eficiencia a nivel mundial.
Ahora, y dentro me atrevo, lejos el más eficiente de toda Latinoamérica, lejos, pero sí lo que creo que se ha ido quedando un poco, se ha ido actualizando en el último tiempo. Creo que hay que hacer una reforma o hay que mejorar la eficiencia del Estado, que se ha ido quedando atrás. Hemos empezado a ver cosas que nunca antes habíamos visto, más niveles de corrupción, cosas que no se habían visto en Chile. Yo creo que también es porque se ha ido aumentando el tamaño del Estado y los recursos manejados sin una modernización clara del Estado. Creo que el tema de ingresos tributarios tienen que ir unidos de un buen gasto. Mucha de la gente tiene, y con justa razón, yo obviamente tengo mucho menos ganas de pagar impuestos, si veo que el impuesto se lo lleva el burócrata, lo malgasta. Ni siquiera estoy diciendo que lo robe, no que lo malgasta. Obviamente que el tema de la eficiencia de este punto es clave también, que no es un tema que está relacionado conmigo, con esta presentación. Pero cualquier subida de carga tributaria tiene que venir unida de exigir más al Estado, la eficiencia del Estado. Yo he sido un burócrata toda mi vida, he trabajado toda mi vida en el sector público, así que creo que es bueno que a mí la ciudadanía, si está pagando mi sueldo a través de los impuestos, me exija calidad. Eso creo que es fundamental, como también exigirle calidad a Mauricio Jara, en su rol de profesor. Así que eso. Y la última pregunta, esa ya es como para comentar nomás. Las instituciones que se manejan de forma privada, por ejemplo el Banco Estado, Codelco y esas cosas, se manejan con un gobierno corporativo propio, pero son propiedad del Estado. ¿Se producen igual mal gasto de recursos que lo tenga el Estado o que tenga una administración que sea totalmente independiente? A ver, eso como principio general, como para recaudación. O sea, sí, a ver, siempre hay un tema político entre medio también, ¿no? Sí. Siempre hay un tema político, obviamente. Deja partir por el tema que desde mi punto de vista es más fácil de contestar, y que no va a ser como creen ustedes que es Codelco, sino que Banco Estado. Yo creo que Banco Estado, a ver, el mandato, si yo tengo una institución pública haciendo un rol en el mercado financiero, obviamente le tengo que exigir que haya eficiencia, tenga retornos, que tenga un buen uso de los recursos, pero también le pongo un objetivo público per se, porque si no, ¿para qué lo tengo? ¿Okay? Por lo tanto, ahí el mix tiene que haber, si yo quiero un banco Estado, tiene que estar jugando un rol, también tiene que tener algún rol de bien público a lograr. Yo obviamente cuando lo saca el pizarrón al Banco Estado, le tengo que sacar el pizarrón diciendo, ay, ¿cómo has manejado tus platas? ¿Okay? En los negocios más privados. Y también le digo, ok, ¿qué hay hecho en lo público y cuánto te ha costado eso? Y en base a eso uno ve si lo está haciendo bien o mal. Y en este punto, déjame decirlo, el Banco Estado, por ejemplo, tiene unas cosas que ayudan a desarrollar el mercado financiero. Déjenme decir un par de ejemplos. Chile, todos los temas de seguro lo introdujo Banco Estado. La masificación de los seguros en Chile lo hizo Banco Estado con una política que ellos partieron, hicieron una inversión ahí muy grande y después la vendieron. Ellos abrieron un mercado que antes no existía y los seguros, algo que si son bien usados para la ciudadanía es buena. La capilaridad también. Banco Estado con la cuenta RUT aumentó la bancarización en forma muy grande. Tiene problemas, que duda cabe, pero es algo que lo hace con un rol social que difícilmente un sector privado lo hubiera hecho. Por lo tanto, tiene ese rol. Y yo lo tengo que juzgar al Banco Estado por su eficiencia en el manejo de las platas, pero también en el logro de este tipo de otros bienes. Capilaridad, introducción de nuevos bienes, contraciclicidad, es decir, que cuando esté en una recesión no se pare tanto el crédito, canalizar crédito. Entonces, eso es lo que yo tengo que poner sobre la mesa. Es obvio, y hay un tema concreto que creo que sería tonto negarlo. En general las empresas públicas tienen un problema de gobernanza, ¿okay? Que no hay un dueño claro. El dueño es el Estado, pero ¿quién es el Estado? Es todos los chilenos, por lo tanto hay y eso genera un problema en general las empresas del Estado, y tiene este problema que se llama de agente principal, que no hay un dueño concreto,
no hay un dueño visible. Y eso genera muchas veces que la gestión sea mucho más difícil y que uno tienda a tener problemas de gestión. Ahora, muchas veces uno, para hacer política pública, uno dice, siempre hay lo que se llaman trade-off, contrapesos. Es decir, sabes que ya, yo sé que Banco Estado puede tener problemas de gente principal o de gestión por este problema de que la propiedad está difusa. Pero por otro lado, necesito hacer este tipo de acciones, en cuyo caso tengo que el costo de tener esa empresa es compensada por el beneficio. Vamos a Codelco ahora, que es la otra. Ahí conceptualmente dice, ¿qué beneficio tiene que Codelco sea público en teoría? ¿Qué beneficio tiene? Si no hay ningún bien público, así mucho como en el caso del Banco Estado, es decir, sabes que llegar a más gente con servicios financieros, más capilaridad, introducir productos, es producir cobre, una cosa bien en clave, en lugar. Ahora hay varias razones, lo que se justifica ahí, lo que se ha mencionado también, hay temas, ojo, y para poner otras cosas sobre la mesa, hay temas de eficiencia, por temas de eficiencia, generalmente diría, no fuese privado. Pero ahí no es solamente el tema de eficiencia que uno pone sobre la balanza, hay temas de control del mercado. Codelco es un jugador que Chile maneja un poco de su internacional porque tiene un rol ahí. Segundo, hay un tema de economía política. Hay un tema de economía política de que obviamente uno siempre quiere tener contrapeso no sé, contrapeso en una industria tan importante como la minera, por ejemplo, contra, no sé, BHP Billiton es una gigante mundial que produce más que Codelco a nivel mundial. Entonces, tener una empresa chilena ahí, quien te dice, ¿sabes qué? Se justifica por el lado más de geopolítico. Tiene un bemol, que hay temas de eficiencia, sí, yo creo que tiene un problema, como todo problema, tiene un problema de agente principal Codelco, genera que pueda ser menos eficiente en algunos momentos que otras empresas. Entonces uno lo pone sobre la balanza, al final. Uno quiere ver el tema de la eficiencia, en general las empresas públicas son menos eficientes por el problema de administración, duda cabe. Si cumple otro rol, sepamos cuál es el valor que le pone la sociedad a ese rol y cuánto estamos dispuestos a pagar. En el caso de Codelco es pésimo. Políticamente sería imposible hacer otra cosa, creo. Entonces igual la política tiene parte niveles de realismo también. Entonces mira, no diría, lo que sí es decir claramente, si uno quiere tener el Estado participando en una actividad productiva, uno tiene que saber que en general tiene problemas de gestión, porque hay un problema de agente principal, que hay un problema de que hay un dueño difuso, y eso sí, creo que siempre va a estar. Algunas veces uno quiere aceptar ese costo porque se logra otro bien más grande. Y eso hay que poner en la balanza. Y eso es lo que hace que algunos países tengan... Si yo tengo una gestión pública excelente, el problema de agente principal va a ser, o el agente de la propiedad difusa va a ser menor a si tengo un sistema público más o menos. Eso es lo que uno tiene que poner sobre la balanza al final del día. Eso, don Mauricio. Gracias, don Alejandro. Vamos cerrando. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, Alejandro, como para hacer la... Disculpe. Y ahí. Muchas gracias, Alejandro, por tu charla. Alejandro, un hombre penquista, ¿no? Sí, de Concepción. Al igual que usted. Usted no es de Concepción, pero es de por los lados. Sí, de ser relativamente cerca. Muchas gracias por la fue muy buena tu presentación. Aprendí bastante, yo por lo menos, de varias cosas. Te vamos a hacer llegar un reconocimiento por parte de la Escuela de Posgrado por tu presentación de hoy. Y recuerden que hoy en la tarde hay una presentación de Pilar Moraga, que hablará de recursos naturales y cláusulas de conservación. No se lo pierdan a las 6 de la tarde, 6 a 7 y media. Démosle las gracias a Alejandro, insisto de nuevo. Y eso, pues, vamos cerrando. Alejandro, ¿alguna palabra? No, muchas gracias. Se nos viene un tiempo, un
Y una nueva constitución es un tremendo tema. Felicitarlo a ustedes, a todos los que están en esta iniciativa de tratar de hacer esta discusión se haga bajo un mayor nivel de conocimiento y después, bueno, que todos los ciudadanos elijamos lo que queramos, pero ojalá con la mayor información posible qué puede hacer una constitución y qué no puede hacer. Dejen terminar con esa sola palabra. Las constituciones son importantes, dan el marco, pero yo creo que también es tener claro que las constituciones, desde mi punto de vista, o las leyes en general, no cambian las realidades, ayudan a cambiarlas, pero de pasar de una constitución que podamos pensar que no es lo más buena que posible, como la actual, a otra, no va a cambiar nuestro ingreso per cápita, no va a cambiar nuestros hospitales, no va a cambiar nuestra carga tributaria, no va a cambiar cómo producimos. Puede ayudarnos a que todos nos sintamos más en casa para empezar a hacer otros cambios, pero per se la Constitución es un primer paso y hay que tener claro eso para que no generemos, a mí me da un poco de temor todo esto, y con esto termino, que pensamos que la Constitución lo puede cambiar todo. Ayuda, y que duda cabe, ha sido buena la discusión que se está montando ahora, pero es un primer paso y el día siguiente que tengamos una nueva Constitución, Chile va a ser exactamente el mismo que el que teníamos antes, en términos materiales, en términos de sus personas, en términos de la política fiscal, de políticas sanitarias, política educacional. Es un comienzo a empezar a hacer cosas y es un buen comienzo. Creo que al final del día nos ayudó mucho a paliar el tema del estallido social, ha sido un mecanismo muy bueno de canalización de las inquietudes, y que bueno, estemos ahora discutiendo estos temas de relevancia país de futuro. Pero tener claro eso, que aquí no hay balas de plata para el desarrollo. La Constitución no es una bala de plata para el desarrollo, es un marco que puede ayudar o no puede ayudar, pero no es la bala de plata. Eso. Muchas gracias, Alejandro. Muchachos, nosotros dijimos en un principio que íbamos a tener a los mejores profesores para poder dar esta taller de Constitución, y Alejandro es un capo en Hacienda y impuestos, temas de impuestos y generalmente en cosas de economía, así que por lo menos le damos un aplauso virtual. Gracias, Alejandro. Gracias a ti.